25 cosas que pasaron después de la muerte de Jesús. ¿Sabes cuál es el milagro que forma la base espiritual del cristianismo? Sí, la resurrección de Jesús. Pero, para que esto ocurriera, él debía atravesar los umbrales de la muerte, que es uno de los eventos centrales en el Nuevo Testamento. Después de que expirara, una serie de acontecimientos tuvieron lugar. ¿Qué hechos de estos eventos están documentados realmente en la historia? ¿Sabías que el velo de un santuario se rasgó, que la naturaleza misma fue sacudida por un sismo, que su cuerpo fue tratado por un seguidor rico, que las tumbas se abrieron y que los difuntos salieron de sus sepulcros? Los evangelios canónicos nos brindan una visión completa de estos sucesos, que fueron una reacción divina en lo terrenal por todo lo que Jesús padeció. Y aunque muchos de estos acontecimientos han tenido mayor difusión que otros, todos resultan sumamente impactantes. Hoy te los describiremos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras novedades. Número 1. La oscuridad. Este hecho no ocurrió después de la muerte de Jesús, sin embargo, es el inicio de una serie de señales significativas con las que el Padre empieza a manifestarse por la crucifixión de su unigénito. Según Marcos 15:25, Jesús fue colocado en la cruz a las 9 de la mañana. En horas del mediodía, y hasta las 3 de la tarde, según Mateo 27 horas y 45 minutos, la oscuridad cubrió toda la región. En la Biblia, la oscuridad es frecuentemente un símbolo de juicio. Ejemplo de ello se halla en Amós 5, 18-9. También se observa en Éxodo 10, 21-22. Número 2. El velo del templo se rasgó en dos. De acuerdo con los evangelios de Mateo y Marcos, el velo del santuario se rasgó. Mateo 27 horas y 51 minutos expresa, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Se trataba de una cortina con la que, según algunos eruditos bíblicos, se separaba el resto del templo de la habitación o cámara donde Dios estaba presente. A este lugar solo accedía una vez al año el sumo sacerdote. El hecho de que el velo se haya rasgado representaba la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad, barrera que derrumbó Jesús con su muerte. Otros estudiosos de la Biblia han sugerido que el velo separaba la corte de los judíos de la corte de los gentiles. Esto tendría sentido cuando Pablo menciona en Efesios 2:14 que Jesús acabó con el muro divisorio entre judíos y gentiles. El muro al que aludía la cortina era, en sí, el odio que impedía que todos formaran un solo pueblo. Número 3. Un terremoto. Otro de los eventos registrados después de la muerte de Cristo fue un terremoto. Entonces, los sismos eran comunes en lo que hoy es Palestina, sin embargo, este terremoto no era ordinario, parecía más bien un hecho sobrenatural. El clérigo cristiano estadounidense y maestro de la Biblia, Warren Wiersbe, sugirió que el terremoto era una clara manifestación de que en Cristo se habían cumplido las demandas de la ley. Por otra parte, algunos estudiosos se han percatado de la relación entre el terremoto que partió la roca en el momento de la muerte de Cristo y el que rasgó la cortina del templo. El pastor y escritor estadounidense Stu Weber manifestó que el terremoto reflejó la inmensidad de la revolución trascendental que acababa de tener lugar al romperse el telón. Número 4. El cuerpo fue tratado por un hombre rico. Después de la muerte de Jesús, los discípulos no tenían ni los medios ni una tumba donde colocar el cuerpo del Maestro. Aquí entra en escena José de Arimatea, un hombre adinerado e influyente, miembro de la Junta Suprema, que había sido seguidor de aquel hombre de Nazaret. Fue José quien se dirigió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y darle sepultura. Pilato accedió. José compró una tela de lino con la que envolvió el cuerpo cuando fue bajado de la cruz. Número 5. El entierro de Jesús. El cuerpo de Jesús fue llevado al sepulcro propiedad de José de Arimatea, quien le colocó especias. La tumba fue cerrada en la entrada con una gran piedra. Esto fue decisión de los discípulos, quienes querían proteger el cuerpo de su maestro de intrusos o daños. Número 6. Los jefes sacerdotes y fariseos pidieron a Pilato que vigilara la tumba. El día sábado, los jefes sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato para recordarle que aquel impostor, refiriéndose a Jesús, había dicho que resucitaría al tercer día. Por eso, era necesario custodiar hasta entonces la tumba para así evitar que sus discípulos robaran el cuerpo y después afirmaran que había resucitado. Pilato accedió a la petición. Número 7. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? La mayoría de los cristianos podría pensar que, después de su muerte, el alma de Jesús fue a la presencia del Padre, especialmente por las palabras que le dijo a uno de los ladrones que crucificaron a su lado: «Hoy estarás conmigo en el paraíso».
No obstante, al referirse al Antiguo Testamento y a Lucas 16, da la impresión de que es probable que el ladrón, en una nueva condición de arrepentimiento, pudiera estar al lado de Abraham en un sitio donde los justos fallecidos encuentran consuelo y descanso, y al que Jesús llamó paraíso. Aunque el alma de Jesús era incorruptible, después de su muerte, como parte de su misión, viajó al Hades, lo que en el Antiguo Testamento se denomina Seol, el lugar de los difuntos. Esta no solo debe entenderse como la separación del alma y el cuerpo, sino también como el hecho de vivir apartado de Dios, es decir, vivir en pecado. En el Hades, Jesús arranca las puertas de los goznes. Así, logró liberar a Abraham, Isaac, Jacob, David, Juan el Bautista y al resto de los fieles que aparecen en el Antiguo Testamento, redimiendo su estancia en ese lugar. Los fue perfeccionando para el momento en que Jesús fuera por ellos. Número 8. La resurrección. En plena madrugada, los soldados estaban de guardia cuando unos ángeles de vestiduras blancas y una luz resplandeciente rodaron la piedra. Los hombres se desmayaron. Siguiendo lo narrado en Lucas, a primeras horas del domingo, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del Maestro con especias. Pensaban en cómo quitar la piedra de la entrada. Sin embargo, al llegar a la tumba, vieron que la piedra había sido movida a un lado. Al entrar, se dieron cuenta de que el cuerpo no estaba allí. Las mujeres estaban atónitas. Entonces, vieron a dos hombres vestidos con túnicas resplandecientes y, llenas de temor, se inclinaron al suelo. Aquellos hombres, que eran ángeles, les preguntaron por qué buscaban entre los muertos a quien está vivo y les recordaron que Jesús, tal como les había dicho en Galilea, había resucitado. Después, ellas se fueron llenas de asombro a contarles a los apóstoles lo ocurrido. A muchos les pareció una locura. Pero Pedro y Juan corrieron hasta el sepulcro y comprobaron lo que las mujeres habían dicho. Entonces, los dos apóstoles regresaron a casa. Número 9. Jesús se apareció a María Magdalena. Según lo dicho por Mateo en el capítulo 28, mientras María Magdalena y las otras mujeres iban del sepulcro al lugar donde estaban los apóstoles para contarles lo que habían presenciado, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron, y él les dijo que no tuvieran miedo y que avisaran a los apóstoles que fueran a Galilea, que allí los encontraría. Por su parte, Juan relata este encuentro después de que María Magdalena informara a Pedro y a Juan sobre lo que había visto, y luego de que éstos se retiraran del sepulcro. Número 10. El soborno a los soldados. Una vez que recobraron la conciencia y mientras María Magdalena y las otras seguidoras iban a contarles lo sucedido a los apóstoles, los soldados fueron muy asustados a informar a los jefes de los sacerdotes sobre lo que había ocurrido. Los jefes y los ancianos decidieron reunirse en el Sanedrín para ponerse de acuerdo. Allí, para negar la resurrección, sobornaron a los guardias con el fin de que mintieran diciendo que los discípulos de Jesús llegaron a la tumba en la noche y se llevaron el cuerpo mientras ellos dormían. Los jerarcas les aseguraron que, si el gobernador se enteraba de que se habían quedado dormidos, ellos intercederían para salvarlos de una ejecución. Los soldados aceptaron el soborno y cumplieron con lo que les ordenaron. Fue así como entre los judíos se difundió ese mensaje. Número 11. Los muertos se levantaron. El acontecimiento de las tumbas abiertas y el hecho de que los muertos se levantaran solo son mencionados en Mateo 27, 52-53, cuando habla de los sucesos inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús. El evangelista dice textualmente, los sepulcros se abrieron, y muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces, salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa de Jerusalén, donde mucha gente los vio. El que los sepulcros se abrieran pudo ser una consecuencia del sismo. Según algunas fuentes, la resurrección de los santos fallecidos es un milagro conocido como la resurrección de muchos santos de entre los muertos. Posiblemente, se trataba de los santos del Antiguo Testamento, lo que es una clara demostración de la victoria de Jesús sobre la muerte y un anticipo de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Número 12. Jesús va al encuentro con el Padre. Antes de presentarse a los apóstoles, mientras Jesús comenzaba a hablar con las seguidoras, María Magdalena intentó tocarlo. Él la detuvo, diciéndole que no lo hiciera porque aún no había ido al encuentro con el Padre. Por lo tanto, antes de aparecer ante los apóstoles, Jesús tuvo que haber ascendido al cielo para encontrarse con el Padre y llevar consigo a quienes rescató del Hades, para que estuvieran en el verdadero paraíso. Este hecho explicaría por qué le dijo a Tomás unos días después que tocara sus heridas para que pudiera creer. Número 13. Cristo camina y habla con dos discípulos.
En la tarde del día de la resurrección, 2 discípulos de Jesús que no eran apóstoles se apartaron de los demás creyentes de Jerusalén para dirigirse a Emaús, probablemente su lugar de origen. Los 2 hombres, uno de ellos llamado Cleofás, se alejaban de Jerusalén, movidos, al parecer, por la tristeza y la decepción. No comprendían por qué debía morir así aquel hombre cuyas palabras y obras los habían impulsado a dejar su hogar. Mientras iban por el camino, hablaban sobre lo sucedido. En ese momento, se encontraron con otro viajero. Era Jesús, pero no lo reconocieron por alguna razón. Al final, y aún sin saber de quién se trataba, Jesús les hizo comprender que era necesario que el Cristo padeciera todo aquello. El encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús solo es mencionado explícitamente por Lucas. Marcos habla de 2 hombres que iban caminando hacia el campo, pero se infiere que son los mismos. Los demás evangelios no mencionan a estos 2 discípulos. Número 14. Jesús desapareció de la vista de los 2 hombres. Los hombres invitaron a aquel desconocido a cenar, y éste aceptó la invitación. En cuanto se sentaron a comer, Jesús, en calidad de huésped, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Esta fue la señal que les permitió darse cuenta de quién era realmente. Jesús desapareció ante la mirada de los 2 hombres, quienes, de inmediato, regresaron a Jerusalén para reunirse con los 11 apóstoles y con quienes los acompañaban. Número 15. Se les apareció a los apóstoles. Muchos discípulos no creyeron a los hombres de Emaús cuando les aseguraron que habían visto a Jesús. Incluso se les había aparecido a Simón. Jesús se presentó ante los discípulos al final del día de la resurrección y les dijo, «La paz sea con vosotros». Luego, les mostró las manos y el costado. Así, reprendió a quienes dudaban. Los presentes quedaron convencidos y fueron a anunciar lo que habían presenciado. Número 16. Tomás no se convence de la resurrección de Jesús. Cuando aquella tarde Jesús se apareció a los apóstoles, Tomás fue uno de los que no estuvo presente y se mostró incrédulo ante lo que le fue notificado. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estas fueron sus palabras. No fue sino hasta el domingo siguiente, según se entiende de la designación hebrea, que Jesús volvió a aparecer ante los apóstoles. Esta vez, Tomás sí estaba presente. Jesús le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Las dudas se disiparon en un Tomás completamente arrepentido. Número 17. ¿Qué hizo Jesús los 40 días después de su resurrección? Jesús sabía que su permanencia en la tierra no sería extensa, sino que estaría solo por un periodo muy breve, en el cual debía terminar de preparar a sus discípulos. Durante los 40 días que siguieron a la resurrección, Jesús los enseñó y ministró. Las ocasiones en las que se apareció a los apóstoles fueron variadas. A veces se les manifestaba a algunos individualmente y en otras ocasiones a todos. A muchos se les siguió apareciendo sin que supieran, de inmediato, que era Él. Muchas de las cosas que dijo e hizo en esos 40 días no quedaron registradas. Número 18. Jesús instruye a sus discípulos a propagar sus enseñanzas por el mundo. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras se encuentran en Mateo 28, 16-20. Jesús las pronunció poco antes de la ascensión. Las costas de Galilea y el Monte de los Olivos fueron los lugares donde Jesús encargó a sus apóstoles la misión de difundir el mensaje de resurrección y redención. Así se estableció lo que en el cristianismo se denomina la Gran Comisión, término atribuido a Johannes von Waus y que posteriormente Hudson Taylor popularizó. Se trata de las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos después de resucitar, con la intención de que propagaran el Evangelio por todos los rincones del mundo, para que más personas se convirtieran y se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les otorgó poder sobre los demonios. Número 19. La ascensión de Jesús. Dentro de la creencia cristiana, la ascensión de Jesús tiene gran relevancia, pues en ella el Hijo fue glorificado, y es un acontecimiento fundamental en los principales credos del cristianismo. Lucas 24:51 dice: «Y aconteció que, mientras los bendecía, Él se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría». Hechos 1:9 señala:
Jesús les dice a los discípulos que permanezcan en Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo. Luego es levantado de los discípulos ante sus ojos, y una nube lo ocultó de la vista. Mientras los discípulos observaban cómo desaparecía, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron y les preguntaron por qué miraban al cielo. Luego les dijeron, regresará de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. La ascensión demostró, una vez más, la divinidad de Jesús, pues, a diferencia de Lázaro, él no volvió a morir. Número 20. Pentecostés. 50 días después de la resurrección se celebra la festividad cristiana conocida como Pentecostés. En ella se conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Los discípulos y María, la madre de Jesús, estaban reunidos cuando percibieron un gran estruendo. Era como un viento poderoso que se sintió en aquel sitio. Aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. En ese momento, todos quedaron llenos del Paráclito y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según lo que el Espíritu les concedía pronunciar. Al escuchar aquel estruendo, la gente se reunió para ver lo que ocurría y, de repente, oyeron a los creyentes hablar en sus propios idiomas, lo que los dejó perplejos. Había allí personas de varias regiones, Partía, Media, Elam, Judea, Mesopotamia, entre otras. Algunos pensaron que estaban ebrios. La venida del Espíritu Santo les dio valor a los creyentes para difundir el mensaje de salvación que Jesús les había encomendado. Número 21. Se formó la Iglesia de Jerusalén. La Iglesia cristiana, según la tradición del cristianismo, es la que fundó Jesús. Su origen se sitúa en el siglo I después de Cristo, en la Judea romana. Sus bases son las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Muchos cristianos afirman que la Iglesia cristiana es el cuerpo resucitado de Jesús. Número 22. Las muertes de Ananías y Zafira. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Ananías y su esposa Zafira eran parte de la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén. En Hechos 4:32 se menciona que los primeros seguidores de Jesús consideraban sus bienes como comunes y no como propios. Un ejemplo de esto fue Bernabé, un levita de Chipre, quien vendió un terreno de su propiedad y entregó todo el dinero a los apóstoles. En el capítulo 5 de Hechos, se relata que Ananías y Zafira intentaron hacer lo mismo que Bernabé al vender un terreno que les pertenecía. Sin embargo, secretamente se quedaron con parte del dinero. Cuando Ananías presentó su donación a Pedro, éste lo confrontó, y al escuchar sus palabras, Ananías cayó muerto. Más tarde ocurrió lo mismo con Zafira, quien también mintió a Pedro sobre la cantidad de dinero que habían recibido por la venta. Número 23. Dispersión de los apóstoles. En Marcos 16, 19-20 se dice que, después de la ascensión, los apóstoles comenzaron a dispersarse por diversas regiones del mundo. Según una tradición mencionada por Eusebio, llevaron a cabo su labor misionera y propagaron el cristianismo. Aunque este camino estuvo lleno de dificultades y persecuciones, su misión continuó. Si bien no se menciona explícitamente en los textos, fue después de Pentecostés cuando los apóstoles iniciaron su dispersión para predicar el Evangelio. Número 24. Santiago el Mayor fue decapitado en Judea por Herodes Agripa I. Santiago el Mayor era sobrino de María, la madre de Jesús, pues ella era hermana de Salomé, la madre de Santiago. También se le conoce como Santiago, hijo de Zebedeo, y fue uno de los 3 apóstoles que presenció la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús y la agonía en el huerto de Getsemaní. Fue el segundo apóstol en morir y el primero en ser martirizado. Herodes Agripa I ordenó su ejecución, y Santiago fue decapitado en Judea. Número 25. La muerte de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I fue el último rey judío de Judea. Nació en el año 11 a.C. y murió en el 44 después de Cristo. Fue un gran perseguidor de los cristianos, ya que buscaba preservar las tradiciones judías. Por esta razón, Santiago fue una de sus víctimas. Su muerte ocurrió de manera repentina durante una celebración en Cesarea. Mientras se dirigía a la multitud, ésta comenzó a aclamarlo diciendo: «Voz de Dios y no de hombre». Herodes se regocijó con estas palabras. Sin embargo, según Hechos 12, un ángel del Señor lo hirió porque no honró a Dios. Murió poco después, consumido por gusanos, de acuerdo con el relato bíblico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este.